Muy buenas tardes, mi nombre es Edwin Eliu Mejía Uresti. En nuestra última unidad de la materia de álgebra lineal, daré un breve resumen de las 4 unidades presentadas dentro de este curso, la cual la número 1 fue la de números complejos, la número 2 fue matrices determinantes, y la unidad 3 es sistemas de ecuaciones lineales, así como la unidad 4, espacios vectoriales. Vamos a empezar con la número 1, números complejos. El origen de los números complejos viene desde el siglo I a.C., donde algunos matemáticos griegos como Ser Herón de Alejandría comenzaron a elaborar el concepto de números complejos ante la dificultad para construir una pirámide. Recién en el siglo XVI empezaron a ocupar un lugar importante para la ciencia. En ese momento un grupo de personas buscaba fórmulas para obtener las raíces exactas de polinomios de segundo y de tercer grado. La definición de números complejos nos dice que son un conjunto de números, los cuales poseen una parte y una parte imaginaria, una parte real y una parte imaginaria que se expresan de la siguiente manera: z igual a más bi, donde z corresponde a un número complejo, a corresponde a la parte real y b corresponde a la parte imaginaria. El número i corresponde a la raíz de menos 1, que como no existe en las matemáticas, es imaginaria. Cada número complejo puede escribirse también como un par ordenado a, b. Dentro de los números complejos tenemos operaciones básicas como la suma, la resta, multiplicación y división. En el caso de la suma tenemos un ejemplo el cual nos dice que z1 igual a más bi más z2 igual a c más di, quedándonos el ejemplo como z1 más z2 igual a más c más b más di, donde a más c es la parte real del número complejo resultante y b más d la parte imaginaria. Dentro de la resta, con el mismo ejemplo, tenemos que z1 igual a más bi, z2 igual a c más di, queda como z1 menos z2 igual a menos c más b d i, donde a menos c es la parte real del número complejo resultante y b menos d es la parte imaginaria. Para la multiplicación tenemos que a más bi por c más di igual a c más aci más bci más bd por i al cuadrado, y a más bi por c más di igual a c ac más bd más ac más bci, queda como ac menos db es la parte real y ac más bc que sería la parte imaginaria de nuestra operación. Para la división tenemos que una fracción de a más bi por c más di igual a fracción de a más bi por c de más b di por c más di por c más di. Fracción de a más bi por c más di igual a fracción de ac más a di más bci menos bd por c al cuadrado menos di al cuadrado, quedando igual que la fracción de a más bi por c más di igual a fracción de ac menos bd a ad más bc y por c al cuadrado más d. También tenemos el tema de potencial de i, módulo o valor absoluto de los números complejos. El valor absoluto, módulo o magnitud de un número complejo z viene dado por la siguiente expresión. Si pensamos en z como algún punto en el plano, podemos ver el teorema de Pitágoras, que el valor absoluto de un número complejo coincide con la distancia euclídea desde el número plano. Si el complejo está escrito en la forma exponencial z igual a r e i z, entonces z igual a r se puede expresar en forma polar como z igual a r por coseno de θ más i seno de θ, donde coseno de θ más i seno de θ es igual a e i z, es la conocida fórmula de Euler.
Dentro del tema de forma polar exponencial de los números complejos, tenemos que la forma polar de un número complejo es otra forma de representar un número complejo. La forma z igual a a más bi es llamada la forma coordenada rectangular de un número complejo. También tenemos para el tema de ecuaciones polinómicas, donde las ecuaciones polinómicas son un conjunto que plantea la igualdad de dos expresiones un miembro, donde al menos uno de los términos que conforman cada lado de la igualdad son polinomios, p por x. Estas ecuaciones son nombradas según los grados de sus variables. La segunda unidad es la de matrices y determinantes. Una matriz es una tabla cuadrada o rectangular de datos llamados elementos, ordenados en filas y columnas, donde una fila es cada una de las líneas horizontales de la matriz y una columna es cada una de las líneas verticales. A una matriz como m filas y n columnas se denomina matriz m por n, escrito a mxn. Las dimensiones de una matriz siempre se dan con el número de filas primero y el número de columnas después. Las matrices se clasifican de la siguiente manera. La matriz fila es una matriz fila que está constituida únicamente por una fila. La matriz columna es donde la matriz columna tiene una sola columna. La matriz rectangular es la matriz rectangular que tiene distinto número de filas que de columnas. La matriz cuadrada es la matriz cuadrada que tiene el mismo número de filas así como de columnas. La matriz nula es una matriz nula donde todos sus elementos son ceros. La matriz triangular superior es una matriz triangular superior donde los elementos situados por debajo del diagonal principalmente son ceros. La matriz triangular inferior es una matriz triangular inferior donde los elementos situados por encima de la diagonal principalmente son ceros. También tenemos la matriz diagonal, donde en una matriz diagonal todos los elementos situados por encima y por debajo de la diagonal principalmente son nulos o ceros. La matriz escalar es una matriz escalar en una matriz diagonal, en la que los elementos de la diagonal principal son iguales. La matriz identidad o unidad es una matriz identidad en una matriz diagonal, en la que los elementos de la diagonal principalmente son iguales a 1. La matriz traspuesta dada a una matriz A, que se llama matriz traspuesta de A a la matriz que se obtiene combinando ordenadamente las filas por sus columnas. También tenemos el inversor de una matriz, el cual nos dice que dada una matriz cuadrada de orden n, A se dice que A es invertible, o que posee una inversa, o que A es no singular o es regular. Si existe otra matriz del mismo orden denominada matriz inversa de A y representada por A menos 1 y tal que A por A menos 1 es igual a IN o A menos 1 por A igual a IN. Si A no tiene inversa, se dice que es singular o no invertible. Si una matriz tiene inversa, dicha matriz inversa es única. Determinante de una matriz. El determinante de una matriz cuadrada es un número real cuya definición exacta es bastante complicada. Por ello definiremos primero la determinante de las matrices pequeñas y estudiaremos métodos y técnicas para calcular determinantes en general. Solamente se pueden calcular el determinante a matrices cuadradas. Dentro de la unidad 3, que hace referencia a sistemas de ecuaciones lineales, tenemos que en matemáticas y el álgebra lineal, un sistema de ecuaciones lineales, también conocido como sistema lineal de ecuaciones o simplemente sistema lineal, es un conjunto de ecuaciones lineales, es decir, un sistema de ecuaciones en donde cada ecuación es de primer grado, definida sobre un grupo o un anillo conmutativo. Un sistema con m ecuaciones lineales y n incógnitas puede ser escrito de forma normal como lo planteamos en el siguiente ejemplo. En la primera fila, A11 x1 más A12 x2 más A1n xn igual a B1. En la segunda fila tenemos A21 x1 más A22 x2 más A2n xn igual a B2.
como en la tercera fila, AM1, X1 más AM2, X2 más AMN, XN igual a BM, donde X1 al final de XN son las incógnitas y los números A y J de E y K. También pueden ser representadas de forma de notación matriarcal, que viene quedando como tenemos en el segundo ejemplo, donde en la primera fila tenemos A11, A12, A1N por X1 igual a B1. La segunda fila es A21 más A22 más A2N por X2 igual a B2. Al final tenemos que AM1 más AM2 más AMN por XN es igual a BM. Si representamos cada matriz con única letra, obtenemos el siguiente. También tenemos la interpretación geométrica de las soluciones. Cada ecuación representa un plano en el espacio tridimensional. Luego se trata de estudiar la posición relativa de tres planos en el espacio. Las soluciones del sistema son geométricamente los puntos de intersección en los tres planos. La primera interpretación vendría siendo un punto único, donde un sistema compatible determinado los tres planos se cortan en P. El segundo es el de una recta, donde son soluciones todos los puntos representativos de la recta común. También tenemos el de un plano, donde los planos son coincidentes. El de ningún punto, donde el sistema es incompatible. Y el de los paralelos, donde tenemos varios ejemplos en un solo ejemplo. Tenemos también métodos para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Algunos de ellos viene siendo, ejemplo, el de Gauss-Jordan, el cual consiste en llegar a un sistema escalonado transformando la matriz ampliada en una matriz escalonada por filas. El método de Gauss es una generalización del método de reducción que utilizamos para eliminar una incógnita de los sistemas de ecuaciones con dos incógnitas. Consiste en la aplicación sucesiva del método de reducción utilizando los criterios equivalentes del sistema para transformar la matriz ampliada con los números independientes de A en una matriz triangular, de modo que cada fila o ecuación tenga una incógnita menos que la inmediatamente anterior. Para la resolución de Cramer, tenemos que la regla de Cramer utiliza las propiedades de las matrices y sus determinantes para despejar por separado una cualquiera de las incógnitas de un sistema de ecuaciones lineales. Tenemos la regla de Cramer, donde nos dice que un sistema de ecuación lineal recibe el nombre de sistema de Cramer cuando se cumplen las dos condiciones siguientes. Primera, el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas. Y segunda, el determinante de la matriz de las coeficientes matriz del sistema es distinto de 0. Determinante de A o igual a 0. Sabemos que un sistema de Cramer es por definición compatible determinado, puesto que se cumple que rango A es igual a rango A menos n por n de incógnitas. Para los métodos para resolver sistemas de ecuaciones lineales, además también tenemos el de matriz inversa, el cual consideramos un sistema de n de ecuaciones lineales con n de incógnitas, cuya expresión general es la siguiente. A11 x1 más A12 x2 más A13 x3 más A1n xn igual a B1. La segunda fila, A21 x1 A22 x2 más A23 x3 más A2n xn igual a B2. En la tercera fila tenemos que A31 igual a A31 x1 más A32 x2 más A33 x3 más A3n xn igual a B3. En la cuarta fila tenemos que AN1 x1 más AN2 x2 más AN3 x3 más ANN más xn es igual a Bn, donde la matriz A se le llama matriz del sistema, es de la dimensión n por n y sus elementos son los coeficientes de las incógnitas. La matriz X es una matriz columna de la dimensión n por 1 formada por las incógnitas del sistema. Por último, la matriz B es otra matriz columna de dimensión n por 1 formada por los términos independientes, como el siguiente ejemplo. A por X igual a B,
donde en la primera fila tenemos A11, A12, A13 más A1n por X1 igual a B1, A21 más A22 más A23 más A2n por X2 igual a B2. En la tercera fila es A31 más A32 más A33 más A3n por X3 igual a B3. En la cuarta fila tenemos que AN1 más AN2 más AN3 más ANN por XN es igual a N. Si el determinante de la matriz A es distinta de 0 de la determinante A igual a 0, la matriz A tiene inversa A menos 1. Por lo tanto, podemos calcular la matriz de las incógnitas X del siguiente modo. A por X igual a B, o A menos 1 por A por X igual a menos 1 por B, o al final, X igual a menos 1 por B. Dentro de la unidad 4 tenemos los espacios vectoriales, donde sabemos que un espacio vectorial real V es un conjunto de objetos denominados vectores, junto con dos operaciones binarias llamadas suma y multiplicación por un escalar, y que satisface los 10 axiomas enumerados a continuación. De la notación, si X e Y están en V, y si es un número real, entonces la suma se escribe como X más Y, y el producto escalar de A, E y X como AX. Los 10 axiomas mencionados son los siguientes. El número 1 es, si X pertenece a V, Y pertenece a V, entonces X más Y pertenece a V. El 2, para todo X, Y y Z en V, X más Y más Z igual a X por Y más Z. 3, existe un vector O pertenece a V tal que para todo X pertenece a V, X más 0 igual a 0 más X igual a X. Si X pertenece a V, existe un vector menos X en el V tal que X más menos X igual a 0. Si X e Y están en V, entonces más X y más Y igual a Y más X. 6. Si X pertenece a V y es en un escalar, entonces AX pertenece a V. 7. Si X y Y están en V y A es un escalar, entonces AXY igual a X más AY. 8. Si X pertenece a V y A y B son escalares, entonces A más B por X es igual a X más BY. 9. Si X pertenece a V y A y B son escalares, entonces A por BX es igual a B por X. 10. Para cada vector X pertenece a V, 1X es igual a X. Los subespacios y sus propiedades. Sea H un subconjunto no vacío de un espacio vectorial V, y supongamos que H en sí es un espacio vectorial bajo la operación de la suma y multiplicación por un escalar definida en V. Entonces se dice que H es un subconjunto de V. Tenemos el teorema del subespacio que nos dice que un subconjunto no vacío de H de un espacio vectorial V es un subespacio de V si se cumplen las dos reglas de cerradura. Las reglas de cerradura para ver si un subconjunto no vacío es un subconjunto de espacio es I, si X, EH y Y, EH, entonces X más Y, EH, la doble I, que es la segunda regla, es si X, EH, entonces AX, EH para todo escalar de alfa. Tenemos también las propiedades del subespacio, el cual nos dice que el vector 0 de V está en H por 2. El segundo, H es cerrado bajo la suma de vectores, esto es, para cada U y V en H, la suma de U más V está en H. El tercero, H es cerrado bajo la multiplicación por escalares, esto es que para cada U en H y cada escalar C, el vector CU está en H. Los criterios de independencia lineal. El primer criterio nos dice que los vectores son linealmente independientes si A es invertible. Sea U1, U2 o UK,
los vectores en Rn a la matriz que tienen como columna los vectores. Los vectores son linealmente independientes si el sistema Ax igual a 0 tiene únicamente solución trivial. Los vectores son linealmente dependientes si el sistema Ax igual a 0 tiene soluciones no triviales, solución múltiple, si k igual a n. El segundo criterio nos dice, los vectores son linealmente dependientes. Dos vectores en un espacio vectorial son linealmente dependientes si uno de ellos es múltiplo escalar del otro. Un conjunto de vectores linealmente independientes en n contienen a lo más n vectores. Tres vectores en 3 son linealmente dependientes, si y solo si son coplanares, esto es que están en un mismo plano. Tenemos también los teoremas, el cual nos dice cualquier conjunto que contenga el vector o es linealmente dependiente, cualquier conjunto que contenga un único vector diferente de 0, v igual a 0, es linealmente independiente. Cualquier conjunto formado por dos vectores diferentes de 0, s igual a v1, v2, donde v1 igual a 0, v2 igual a 0 es linealmente dependiente si y solo si uno de los vectores es múltiplo escalar del otro. Cualquier conjunto que contenga un subconjunto linealmente dependiente es linealmente dependiente. Cualquier subconjunto de un conjunto linealmente independiente es linealmente independiente. Muchas gracias.